Yo voy a aprovechar unos minutos para comentar sobre lo que es el evento para la presentación de los resultados del estudio regional sobre sostenibilidad. Ya les pasé la invitación hace unos minutos. Les quería comentar algunos detalles para que los tengan en cuenta. Y bueno, ya conocen a nuestras expositoras. Camila Sánchez nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Ella es miembro del ICSASB y Agustina Yambi es Senior Manager del ICSASB también. Y vamos a darles la palabra para que nos hagan la exposición. Gracias. Buenos días a todos nuevamente y gracias por esa presentación, Oscar. Es un gusto siempre estar acá con Camila y yo desde que me uní al equipo apoyando, que es un gusto siempre estar presentándoles y acompañar a Camila en estas presentaciones. Y lo que voy a hacer ahora es compartir la presentación. Si me dan un minuto, voy a ver de hacerlo. A ver si se me suben las slides. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, vemos. Okay. ¿Ven toda la pantalla entera o ven las notas también? Porque me gustaría poder mostrarles. No, la pantalla entera. Perfecto, con las novedades, Sí. genial, bárbaro. Bueno, como dijo Oscar, vamos a estar hablando de lo que estuvo hablando el IPSASB en marzo, para darles como unas de las novedades. Particularmente la agenda se va a basar en las últimas aprobaciones que el IPSASB hizo en diciembre y en marzo. Les vamos a dar un poco, a hablarles de qué podemos destacar de esas aprobaciones en particulares. Les vamos a hablar de los nuevos proyectos, uno de medición que vendría a ser una fase 2 y el proyecto con que abarca más amplio de sostenibilidad. Después le vamos a estar hablando, la doctora Camila les va a estar hablando del análisis de comentarios al documento de consulta sobre recursos naturales, el cual recibió mucha atención. El análisis de comentario al proyecto de normas sobre planes de beneficios de retiro, que ese fue uno de los primeros webinars que hice con Camila para el grupo de Focal, así que me trae un poco de nostalgia, pero me encanta de que estemos compartiendo el análisis ahora. Hablaremos del proyecto de norma 84, arrendamientos en concesión y activos por derecho de uso en especies. Y este es un proyecto que está abierto para comentarios. Y después también, disculpen, les queremos comentar de la búsqueda de expertos para grupos de trabajo del IPSASB para que ustedes estén al tanto de esas posibilidades. Ok. Ahora. Ok, ¿y cuáles fueron esas aprobaciones que tuvimos? La primera en diciembre fue la aprobación de la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo. Esta en particular va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2025, muy similar a lo que fue el proyecto de norma 78. Y en diciembre fue un mes importante porque realmente fue como que el IPSASB llegó a concluir proyectos que se habían abierto hace varios años y se llegó a aprobar esas normas, esas NIC SP y su vigencia. Una es la 46 de medición, vigente similar a la fecha de propiedad, planta y equipo, que vendría a ser el 1 de enero del 2025. Después tenemos la NIC SP 47 de ingresos, la NIC SP 48 de gastos y transferencias, y las dos entrarán en vigencia el 1 de enero del 2026. ¿Qué les podríamos destacar de cada una de ellas? Bueno, primeramente, cuando pensamos en la de propiedad, planta y equipo, va a reemplazar la NIC EPC 17. ¿Y qué es lo que nos trae? Bueno, durante el proyecto de consulta se inició porque se tenía que determinar si el alcance de los patrimonios históricos, artísticos y culturales debería ser reflejado en los estados financieros. La decisión fue sí, así que lo que van a ver en la NIC SP45 son guías adicionales para los del patrimonio histórico, artístico y cultural y también para los bienes de infraestructura, porque se había notado que los constituyentes necesitaban más información sobre estos bienes en particular. También lo que se ve es que se introduce el valor operativo corriente,
que es una base de medición nueva que se desarrolló específicamente para el sector público y para los bienes que una entidad del sector público la utiliza de una forma operativa en vez de una aporte financiera. Y con eso se introduce así el valor operativo corriente. Después, ¿qué podemos destacar con respecto a la NIC EPC 46? El objetivo de esta NIC SP es reunir todas las guías de mediciones. ¿Y cuáles son estas guías de mediciones en particular? Que se ve, bueno, tenemos apéndices específicos para lo que es las mediciones del valor histórico, a lo que es el valor corriente, que es el valor operativo corriente, que es la nueva medición, y también tenemos el valor razonable y el costo de cumplimiento. Entonces, esta guía en sí vendría a reunir todas esas guías. Y las entidades públicas pueden usar esta guía para, cuando están determinando el valor de uno de sus activos o pasivos, ¿cómo se determina ese valor? Entonces, la idea es proveer guías de ayuda para determinar esos valores. Gracias. También incluye una guía genérica específica, como había mencionado, pero ya del valor razonable. Y esta está completamente alineada con la NIF 13. Entonces serían alineación completa. ¿Qué les puedo contar sobre el NIC SP 47? Primero les quiero comentar de que estamos planeando hacer un webinar o una sesión más específica de la NIC EPC 47 ingresos porque sabemos que es muy relevante. En el sentido de la 45 hemos tenido una discusión de esas, pero siempre estamos disponibles si quieren hacer una discusión más amplia de cualquiera de estas NIC SP aprobadas. ¿Qué les puedo resaltar de la NIC SP 47? Es primero que va a reemplazar 3 NIC SP. La 9 de ingresos de transacciones con prestaciones, la NIC SP 11 de contratos de construcción y la NIC SP 23 de ingresos de transacciones sin prestaciones, impuestos y transferencias. ¿Qué es lo que busca hacer esta NIC SP? Que une todos esos NIC SP. Bueno, está buscando los modelos contables y la orientación en la NIC SP 47 son más claros y coherentes con el marco conceptual y reflejan mejor la esencia de las transacciones de ingresos de la entidad. La creación de un conjunto más claro y utilizable de estas guías sobre ingresos se considera como de interés público y se alinea con el objetivo general del IPSASB de mejorar la gestión financiera pública. Una cosa que me gusta resaltar, que creo que es importante, es que la NIC SP 47 no diferencia entre transacciones con o sin prestación. Y eso es lo que hacía la NIC SP 9 y la 23, ¿verdad? En vez de hacer esa diferencia, busca contabilizar las transacciones de ingresos. Se centra en sí si existe un acuerdo vinculante. Es decir, ¿la entidad tiene derechos exigibles y obligaciones exigibles? Ese es el enfoque. Con la NIC SP 48 de gastos y de transferencias se ofrece orientación para el tratamiento de gastos y de transferencias y un área significativa del sector público que busca llenar ese vacío en la literatura actual del IPSASB. Ok, ya le di 4 aprobaciones y ahora vienen más aprobaciones. Creo que Camila coincidirá que diciembre y marzo fueron meses en los cuales el IPSASB celebró poder llegar a la conclusión de varios proyectos. Con eso tenemos, en diciembre se aprueba en las enmiendas hechas al capítulo 7 de medición de activos y pasivos en los estados financieros del marco conceptual. Y también se aprueba el proyecto de norma 84, arrendamientos en concesión y activos por derecho de uso en especie. Y estas son las 2 que se aprobaron en diciembre. Y ahora, en marzo, se aprobaron las enmiendas al capítulo 5 de elementos de los estados financieros del marco conceptual. Y también se aprobó las enmiendas a las guías de prácticas recomendadas de reportes de información del programa de sostenibilidad específica, la guía número 1 de presentación de informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad y la número 3 de presentación de informes sobre el rendimiento de los servicios. Disculpa. ¿Y qué les vamos a destacar de cada una de estas? Bueno, empezamos por el capítulo 7. Para el capítulo 7 de medición, se incluye un marco de medición de 3 niveles, modelos y bases. Y es como hablamos, como ese, vendría a ser tu modelo histórico versus tu modelo de valor corriente
Y después, debajo de eso, tenemos la base de medición y después tenemos las técnicas que se pueden usar para determinar esos temas. También se incorpora la medición del valor razonable de la NIF 13, entonces se alinea el marco conceptual como se alineó también la NIC SP 46. Se remueven ciertas bases de medición tal como lo es el valor del mercado, que se considera que no es una medición que es utilizada. Y esos son los que me gustaría destacar con respecto a al capítulo 7 de medición en el marco conceptual. Después tenemos elementos del marco conceptual capítulo 5, que podemos destacar que se proponen revisiones mínimas a la definición de activo y pasivo, se agrega nueva orientación sobre la transferencia de los recursos y la unidad de cuenta y los acuerdos vinculantes, que están igualmente pendientes de cumplimiento. Y eso es todo lo resaltar del marco conceptual. Una cosa que me gustaría comentar, que no comenté anteriormente cuando estaba hablando de las aprobaciones, es que cuando pensamos en el marco conceptual y las guías recomendadas, no es que hay una fecha específica en la cual estas entran en vigencia. Apenas el IPSASB las publica, entran en vigencia. Ahora, el marco conceptual está utilizado por el IPSASB para crear sus NIC SP. Y las guías prácticas recomendadas es una decisión que toma la entidad de seguirlas y cumplir, pero estas no determinan requisitos en sí. Entonces hay una diferencia entre lo que vendría a ser la NIC SP y estas aprobaciones. Por eso las separamos en dos láminas. Entonces, cuando hablamos de las enmiendas que se propusieron a las guías número 1 y número 3 de las prácticas recomendadas. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, el IPSASB había notado que había una necesidad urgente del sector público de producir reportes de los programas de sostenibilidad del sector público, ¿verdad? Y con eso el IPSASB lo que buscó hacer es decir, bueno, actualmente el IPSASB tiene guías de prácticas recomendadas y la guía número 1 y 3 específicamente son relevantes y se pueden aplicar para que una entidad del sector público informe a sus constituyentes sobre sus programas de sostenibilidad y cuáles son los indicadores relevantes. Es por eso que se expuso esta Exposure Draft, proyecto de norma, y el cual se aprobó ahora en marzo. ¿Qué es lo que me gustaría resaltar específicamente de acá? Bueno, se crearon 4 ejemplos para ilustrar cómo se puede usar el marco existente en estas 2 guías de prácticas, en los cuales se provee un ejemplo sobre un programa financiado a través de un bono verde, y el ejemplo específico es un programa de sostenibilidad que ve con el tema de deforestación que en un sector público puede iniciar. Después también se puso un ejemplo sobre un programa financiado a través de un impuesto al carbono, y esto vendría a ser las instalaciones de estaciones de carga eléctrica para cargar los vehículos o los autos eléctricos, y a la vez el gobierno promociona la venta de esta clase de vehículos a través de proveer estas estaciones de cargas eléctricas. El tercer ejemplo que se puso como un programa de sostenibilidad fue una inversión en infraestructura para mitigar los impactos climáticos, y específicamente acá el ejemplo que se utilizó fue un jardín que colecta lluvia, que idealmente debería prevenir las inundaciones o disminuirlas, ya que a través de ese jardín colecta la lluvia. Y el cuarto ejemplo que se incluyó en la guía número 3 fue un gasto fiscal para inversiones en sostenibilidad, y esto fue específicamente proveer un crédito al sector público, tanto privado como de individuos, de hacer reformas que son consideradas eficientes de una perspectiva energética. Por ejemplo, reemplazar las ventanas en la casa para utilizar. Pero más que nada el objetivo fue poder ilustrar cómo se puede usar ese marco existente actual para responder a esa necesidad urgente del sector público, también teniendo en constancia que el IPSASB ha decidido tomar un proyecto mayor sobre los reportes de sostenibilidad, la cual los hemos hablado el año pasado y van a escuchar más sobre ello. Okay, ¿cuál fue el cuarto? Que ya lo había mencionado, es el proyecto de norma 84, en el cual en este momento no voy a sacar mucho tiempo porque es algo que Camila va a explicar en más detalle en una de las láminas siguientes. Ok,
Con esto llego a mi siguiente lámina, que les quiero hablar sobre la base, la medición, la fase número 2 y sostenibilidad. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre la medición fase número 2 o etapa número 2? Cuando el IPSASB empezó el proyecto de medición, desarrolló esta nueva medición de base, de la cual hablamos, que es el valor corriente operativo. Y con la introducción de esta base, el IPSASB en diciembre decidió que se tendría que evaluar, más allá de lo que se había evaluado hasta ese momento, que fue la NIC SP45, sí la aplicabilidad, evaluar la aplicabilidad del valor corriente operativo en el conjunto de IPSAS mayor, en todos los NIC SP que están vigentes hoy. Entonces, en marzo se presentó al IPSASB una lista de NIC SPs que se consideran relevantes, en la cual una evaluación de la aplicabilidad del valor corriente operativo debe ser llevada, y con eso se identificaron en total 13 IPSAS que se van a estar analizando, los cuales son inventario, la NIC SP12 de inventarios, la NIC SP16 de propiedades de inversiones, la NIC SP21, deterioro del valor de activos no generados de efectivo, la NIC SP26, de deterioro del valor de activos generados de efectivo, la NIC SP17 de agricultura, la 31 de activos intangibles, la NIC SP32 de acuerdos de concesión de servicio de la concedente, a la NIC SP36 de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, la NIC SP37 de acuerdos conjuntos, la NIC SP40 de combinaciones del sector público, la NIC SP41 de instrumentos financieros y la NIC SP23 de arrendamientos. Esa fue una lista larga, pero en total vamos a evaluar esos 13 NIC SP para ver si se debería expandir la base de medición que se incluye hoy en ellos y ver si tendríamos que incluir la del valor corriente operativo. Para que tengan una idea de cuáles son las fechas relevantes de esta segunda fase o etapa del proyecto de medición, se está planeando presentar en junio y en septiembre el análisis sobre esas NIC SPs a los miembros del IPSASB como Camira, y se espera poder aprobar un proyecto de norma en diciembre, el cual tendrá aproximadamente 6 meses para que los constituyentes, tanto como los miembros de FOCAL, nos provean sus comentarios en lo que el IPSASB analizó. Por último, les quería hablar del proyecto más amplio en el sentido de lo que es el foco de alcance del IPSASB, que es la sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad. En marzo lo que se habló con el IPSASB fue que el primer proyecto de borrador que el IPSASB estaría tomando cuando piensa en los reportes de sostenibilidad para el sector público sería sobre el cambio climático. Y esto se va a empezar a hablar en la próxima sesión, que es en junio, y esto vendría a ser el alcance que está decidido en este momento para el IPSASB en este sector de proyecto. Con eso les quiero agradecer haberme escuchado. Espero, si tengan preguntas, por favor, no duden en hacérmelas. Y con eso le paso a Camila el momento. Gracias. Listo, gracias Agustín y bueno, muy buenos días a todos y gracias a Oscar por la invitación para darles esta actualización del IPSASB, o sea, recién, porque justo la semana pasada se tomaron todas estas decisiones y bueno, lo que viene es muchísimo trabajo para todos. Aparte de las aprobaciones que ya discutió, presentó Agustina, también se trataron otros temas, otros proyectos, como es el de recursos naturales, donde también FOCAL participó con sus comentarios. O sea, el documento de consulta de recursos naturales recibió comentarios hasta octubre del año pasado. En total se recibieron 49 cartas. Y bueno, se identificaron algunos temas claves. Por ejemplo, muchas de las cartas manifestaron inquietudes sobre la descripción general que se dio sobre los recursos naturales, en donde se hacía referencia
a lo que es la intervención humana para distinguir un recurso natural de lo que no es un recurso natural. Entonces, la crítica allí fue, bueno, hoy en día prácticamente todo es sujeto a intervención humana y si estamos usando ese concepto de intervención humana para definir o describir qué es un recurso natural, puede darse que, o sea, vaya a ser difícil identificar cuáles son los recursos naturales. Entonces, allí ese es un tema que el IPSAS-B va a analizar de qué manera se podría describir mejor qué es un recurso natural. También se manifestaron inquietudes sobre el reconocimiento de los recursos naturales en los estados financieros. O sea, en varias de las cartas hubo esa preocupación de que, bueno, realmente el nivel que se está pidiendo en los requerimientos, bueno, en los puntos de vista preliminares del IPSAS-B son muy altos, ¿no? De que, bueno, para poder reconocer un recurso natural, ese recurso natural debe satisfacer la definición de activo, o sea, que la entidad tiene que tener control sobre ese recurso, que se pueda hacer una medición fiable y demás. Entonces, eso lleva a la inquietud de decir, bueno, prácticamente casi ningún recurso natural va a cumplir con los criterios para poder ser reconocidos en los estados financieros. Entonces, también al IPSAS-B se le dio la sugerencia de que en vez de enfocarse en los estados financieros, ¿por qué no enfocarse más que todo en los informes financieros de propósito general? O sea, que aquellos que son más amplios, o sea, que se puede incluso presentar información sobre los recursos naturales, pero no necesariamente en los estados financieros. Así que eso es algo que también el IPSAS-B va a evaluar. También hubo apoyo para que el IPSAS-B desarrolle guías a través de proyectos de alineación con las NIF que ya existen. Por ejemplo, la NIF 6 de exploración y evaluación de recursos minerales y la CINIF 20 de costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto. O sea, que no inventar la rueda, sino que ya esas NIF que existen se podrían crear proyectos de alineación, de proyectos de convergencia, en donde el IPSAS-B podría adaptar esas NIF para el sector público. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En donde manifestamos, bueno, cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos para el proyecto de recursos naturales es primero, o sea, el IPSAS-B decidió que se va a desarrollar un marco basado en principios para poder distinguir los recursos naturales de otros recursos. O sea, se consideró también la idea de en vez de utilizar principios, utilizar reglas, ¿no? O algún tipo de listado de, bueno, todos estos que aparecen en la lista son recursos naturales. Pero bueno, el IPSAS-B decidió en vez de generar reglas, hacer algo más genérico, más a alto nivel para poder distinguir los recursos naturales de otros recursos. También se decidió que se va a desarrollar un proyecto de norma que aborde la información financiera de los recursos naturales en general, porque si ustedes recordarán, originalmente el plan era de que se iba a generar un proyecto de norma para uno de los 3 tipos de recursos naturales que se presentaron en el documento de consulta. Esos 3 tipos de recursos naturales son los recursos del subsuelo, los seres vivos y el agua, y se iba a priorizar uno de esos recursos. Pero bueno, ahora se cambió un poco el enfoque y el próximo proyecto de norma que desarrollará el IPSAS-B será más general, abordando los recursos naturales en general sin dar prioridad a uno en específico. También se va a desarrollar un proyecto de normas sobre el costo de las actividades de exploración, evaluación y extracción basado en las NIF relevantes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es sobre el proyecto de norma de los planes de beneficio de retiro, el proyecto de norma 82 que Agustín y yo les presentamos el año pasado. Ese proyecto de norma recibió en total 23 respuestas. Se identificaron temas claves, por ejemplo, la preocupación sobre cómo consolidar los planes de beneficios de retiro, considerando que los planes de beneficio de retiro, realmente la entidad que informa es en sí el plan y no la entidad que administra los planes. Entonces, que eso podría generar problemas a la hora de consolidar. También en las cartas se les pide al IPSAS-B mejorar un poco el alcance de la norma, o sea, aclarar cuál es la relación entre esta nueva norma de planes de beneficios de retiro y la NIC SP 42 de beneficios sociales. Y también aclarar el tema de, bueno, cómo hacer con aquellos activos del plan de beneficios que en teoría se deben medir al valor razonable, pero que esos activos por A o B motivo no se negocian en un mercado activo. Entonces, que ahí sería difícil obtener el valor razonable.
Entonces, la decisión del IPSAS-BIP sobre estos temas hasta ahora se decidió delegar esas revisiones a el grupo de redacción de planes de beneficio de retiro, que el grupo de redacción está compuesto por algunos miembros del IPSAS-P y otras personas claves que apoyaron durante la misma redacción del proyecto de norma. Esas mismas personas estarán apoyando entonces en el análisis y en presentarle propuestas al IPSAS-B para resolver esos temas claves que se identificaron. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es lo que le comentó Agustina, el proyecto de norma 84 de arrendamientos en concesión y activos por derecho de uso en especie. Este proyecto de norma corresponde a una segunda fase del proyecto de arrendamientos. Recordemos que el proyecto de arrendamientos tenía dos fases. La primera fase terminó con la publicación el año pasado de la NIC SP 43 de arrendamientos, que va a reemplazar la NIC SP 13. Esa primera fase era un proyecto de total alineación con la NIF 16. O sea, es totalmente idéntica, muy parecida a la norma del sector privado. Entonces, el IPSAS-B tenía el compromiso de que, bueno, en una segunda fase iba a abordar temas un poco más específicos para el sector público. Y aquí entran los arrendamientos de concesión, que son aquellos en donde lo que se paga por el arrendamiento es inferior a los precios de mercado. Y también el tema de los activos que se reciben, o sea, el derecho de uso de activos en especie, o sea, donde no se paga una contraprestación tal cual. Entonces, básicamente, el producto final de este proyecto de norma va a ser, en vez de ser una norma separada, lo que va a hacer es enmiendas, o sea, va a hacer modificaciones a la NIC SP 43 de arrendamiento y también modificaciones a la NIC SP 23 de ingresos por transacciones sin contraprestación. Entonces, básicamente, o sea, a nivel general, en las principales cambios, bueno, propuestas son que para la contabilidad del arrendador básicamente se mantiene lo mismo, no hay cambios, o sea, se va a utilizar la misma contabilización que si fueran arrendamientos normales en condiciones de mercado. Pero para la contabilidad del arrendatario es importante que el arrendatario haga un análisis y utilice su juicio profesional para identificar si ese contrato de arrendamiento que tiene es totalmente un arrendamiento en concesión o si tiene componentes, porque se pueden dar que en el sector público hay contratos de arrendamiento un poco más complejos que tienen un componente que se puede decir, bueno, es con contraprestación y un componente sin contraprestación. Entonces, él va a usar su juicio profesional para hacer esa distinción y el componente que es con contraprestación se va a contabilizar en base a la NIC SP 43 de arrendamiento y el componente sin contraprestación se va a contabilizar en base a la NIC SP 23. Y la principal propuesta que se está haciendo del cambio es, bueno, ¿cómo va a ser esa medición el arrendatario? El arrendatario va a medir ese activo, o sea, ese derecho de uso, porque ahora eso es la novedad, o sea, y que se está incluyendo en la NIC SP 23. Es un nuevo tipo de activo, que es un activo, básicamente un activo intangible, que es el derecho que tiene el arrendatario a utilizar ese activo. Y eso se va a medir al valor presente de los pagos por el arrendamiento a tasas de mercado en base al uso actual que se está dando a ese activo. ¿Por qué a tasas de mercado? O sea, recordemos de que al ser un arrendamiento en concesión, obviamente el precio que se está pagando el precio de alquiler que se está pagando es un precio inferior al valor de mercado. Entonces, si utilizamos ese precio como base, o sea, el IPSAS consideró que ese precio no estaría reflejando realmente el valor que se está recibiendo, que tiene ese activo. Entonces, por eso es importante que el arrendatario consiga saber cuál es la tasa de mercado de arrendamiento y entonces haga el cálculo del valor presente en base al uso actual que se le está dando de ese activo, porque recordemos que en el sector público, o sea, un activo puede tener distintos usos y dependiendo del uso que se esté dando, puede tener un precio, un valor de arrendamiento distinto. Entonces, allí es importante hacer ese análisis. Y obviamente esa diferencia o eso que está recibiendo, ese beneficio que estaría recibiendo el arrendatario en concepto de rebaja en el precio en comparación con lo del mercado, se estaría reconociendo como un ingreso en base a la NIC SP 23. Por eso es que aquí toma un rol importante la NIC SP 23 en este proyecto.
Este proyecto de norma está abierto para comentarios hasta el 17 de mayo, así que bueno, el IPSASB está esperando que también Focal, como siempre, participe con sus comentarios. Si necesitan una sesión separada para ver más a detalle los requerimientos, con mucho gusto la podemos coordinar, porque sí hay bastante detalle, nuevos ejemplos ilustrativos, nuevas guías, y si de pronto es algo que, bueno, ahorita en esta sesión lo estamos presentando muy a nivel general, pero requiere un poquito más de análisis. Y bueno, en este proyecto de normas se están incluyendo 4 temas, solamente 4 temas específicos para comentarios. O sea, el primero habla sobre, o sea, en general, si usted está de acuerdo con las modificaciones que se están proponiendo a la NIC SP 43 de arrendamiento y a la NIC SP 23, y si no está de acuerdo, pues explicar sus razones. El tema específico para comentario 2 habla más que todo sobre la contabilidad desde el punto de vista de los arrendadores, de que si usted está de acuerdo con que o sea, básicamente se mantienen las mismas condiciones de contabilización para los arrendadores, y si usted está de acuerdo con esto. Luego el tema específico para comentario 3 ya habla más que todo de la propuesta de cómo se va a medir inicialmente desde la perspectiva del arrendatario ese derecho de uso del activo, ¿no? Y si usted está de acuerdo con esa propuesta, y si no está de acuerdo, indicar sus razones. Y por último, el tema de específico para comentario 4, habla en aquellos casos en donde no sea posible identificar las tasas de mercado, o sea, que no estén disponibles, que en esos casos pues se permitirá que el arrendatario mida esos derechos de uso al valor presente de los pagos contractuales. O sea, que esa sería, se permitiría eso en el caso de que las tasas de mercado no estén disponibles fácilmente. Entonces, que en vez de utilizar el valor presente de las tasas de mercado, se utilizaría el valor presente de los pagos contractuales, y si ustedes estarían de acuerdo con eso. Y básicamente esas serían los 4 temas específicos para comentarios. Y nuestra última diapositiva, como bueno, bien saben, tenemos muchos proyectos en el plan de trabajo actualmente. La semana pasada fue clave para el IPSASB porque se culminaron proyectos sumamente importantes como son el de medición, el de ingresos, el de gastos de transferencia y demás, pero todavía tenemos nuevos proyectos que están en un proceso están por iniciarse o acaban de empezar. Entonces, el IPSASB está haciendo un llamado, o sea, está buscando integrantes, o sea, expertos para estos grupos de trabajo. O sea, tenemos por lo menos en la segunda etapa de medición, o sea, ese análisis que comentó Agustina de identificar en las NIC SP actuales en qué normas podría aplicar la nueva base de medición del valor operativo corriente. También se tiene el proyecto de deterioro, donde se va a revisar la NIC SP 21. También el proyecto de los reportes diferenciales, el proyecto de presentación de estados financieros, tenemos el proyecto de recursos naturales, también está por iniciar un nuevo proyecto de actualización de la NIC SP 33, en donde se busca también de pronto representantes de países que tengan experiencia en la aplicación, o sea, que se han aplicado la NIC SP 33 para saber, bueno, cuáles son las dificultades que se presentan en la práctica y cómo se pueden mejorar. Entonces, para todos los que estén interesados, obviamente el principal requisito es que los expertos pues tengan el dominio del idioma inglés, porque es el idioma de comunicación en las reuniones y demás, y también para revisar los documentos, y bueno, que tengan experiencia viendo estos temas en sus países. Ahí, bueno, los que estén interesados pues les pueden enviar un correo electrónico a Agustina, y ya será entonces el mismo personal del IPSASB que tomarán la decisión de, bueno, quiénes serían las personas que conformarán cada uno de los grupos de trabajo para estos proyectos. Bien, de esta manera entonces concluimos la presentación y tenemos entonces espacio para sus preguntas, comentarios, inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias, Camila, gracias, Agustina. Sin duda son muchos temas, muy variados también, que va a demandar definitivamente mucho trabajo de parte del IPSASB, de ustedes y de todos nosotros. Vamos a conversar luego para programar futuras sesiones y abordar temas específicos un poco más a detalle, ¿sí? Yo quiero comentar antes de dar paso a las preguntas sobre lo último que presentó Camila, la conformación de grupos de trabajo. Me parece que sería mejor, Camila, que canalicemos
la conformación de estos grupos de trabajo a través de Focal para nosotros tener un orden, ¿no? Y creo que es una buenísima oportunidad para que los países, nuestros países se vean representados en estos grupos de trabajo directamente, trabajando con el ICSASB y aportando directamente también lo que nuestros países quisieran, digamos, que se discuta o que se mejore, ¿no es cierto? Entonces, creo que vamos a hacer como un correo especificando el perfil, ¿no? de las personas que podrían ser parte de estos grupos y sobre ello ya vamos manejándolo, ¿no es cierto?, para tener ese control también. Agustina, ¿querías comentar algo? No, disculpa, Oscar, nada más quería decir que me parece perfecto y usé el botón equivocado. Ah, ok, ok. Ahora sí, por favor, el que quiere hacer alguna pregunta, levante la mano como Heriberto. Perfecto, por favor, Heriberto. Gracias, Oscar. Gracias, Agustina Camira, por las excelentes presentaciones, como siempre. Dos consultas sobre el plan de retiro. Un punto que abordamos antes fue que cuando tenemos activos financieros, títulos que pueden llevar hasta el vencimiento, entendemos que debemos medir en valor de la curva, no necesariamente a precio de mercado. Así como el IPSASB encaminhou este punto. Y el segundo punto es sobre los recursos naturales. Cuando no hay, si no hay reconocimiento en los estados financieros, pero en el informe financiero de propósito general, ¿sí? Y eso significa que podemos tener una nota en los estados financieros, mismo que no tenemos el reconocimiento. Es una duda sobre el punto de presentación de recursos naturales. Gracias. Gracias, Heriberto. Sobre el primer tema de los planes de beneficio de retiro y los activos financieros, recién el IPSASB está empezando ahorita a analizar los comentarios recibidos. O sea, y justo estamos en el proceso de conformar el grupo de trabajo y poder analizar esos temas, porque sí se atrasó un poco el análisis el año pasado porque el IPSASB le está dando prioridad a los otros proyectos. Pero si esto todavía, sobre este tema de los activos financieros, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Primero se va a analizar y se le va a presentar alguna propuesta al IPSASB. Y sobre los recursos naturales, sí, esa es una de las inquietudes que o sea, como se reconoce de que va a ser difícil poder cumplir con los criterios de reconocimiento y medición en los estados financieros. El IPSASB está viendo si es posible, entonces, bueno, incluir notas, o sea, revelaciones o más que todo otro tipo de informes que no necesario sean parte de los estados financieros, sino como algún otro informe aparte. Pero sí es algo que todavía está, o sea, el IPSASB debe discutir y debe decidir. Pero gracias, Heriberto. Y si tiene interés en formar parte de alguno de estos grupos de trabajo, con mucho gusto a través de Oscar y demás, porque sí buscamos la representación, mayor representación de Latinoamérica en estos grupos de trabajo. Gracias. Gracias. Sí, ahora damos la palabra a Rómulo Arias, Contralor de la República Dominicana. Mucho gusto en saludarte. Creo que no estuviste en la sesión anterior, así que aprovecho para darte la bienvenida al grupo de Focal como Contador de la República Dominicana. Y bueno, la idea es tener este tipo de reuniones o sesiones al menos una vez al mes, ¿no? Y estar siempre actualizado y aportando con la capacitación y experiencia de todos los países. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a ustedes por llevar tantas informaciones que son de suma importancia para actualizarnos en torno a lo que sería una presentación razonable de las cifras que se presentan
en los estados financieros. Hay unos temas que van a dar mucha agua que beber, como dicen en dominicano. Resulta que cuantificar los recursos naturales no es muy fácil, pero sí de suma importancia en este tiempo del calentamiento global. Por ejemplo, un bosque natural que pueda implementar cualquier institución pública puede ser cuantificado en la medida de las posibilidades, pero a la vez va a tener también un valor. O sea, se puede cuantificar las partes que usted ve, pero el efecto positivo que vas a tener sobre las personas, sobre el mundo, es mucho más importante que el valor que se puede cuantificar en lo inmediato, por el efecto que tenemos con relación al calentamiento global, donde inclusive el agua, por ejemplo, el agua se está escaseando en el mundo entero. Y es objeto hoy de un estudio pormenorizados y científicos a los fines de cuantificar el efecto y también la parte positiva que puede causar la escasez de agua a nivel mundial. Entonces, en cuanto a los arrendamientos que pueden estar también íntimamente relacionados con los proyectos agroforestales, por ejemplo, es de suma importancia también cuantificarlo, porque usted ve la parte visible, pero el efecto que puede ser, porque la parte forestal incide también en la producción de agua, y el agua se está valorizando tanto que va a llegar, conforme a la proyección, a tener un costo para la humanidad tan importante como el oro. Es decir, que no estaría mal, ¿verdad? Es importante estudiar eso a fondo, y yo creo que Magali García, que es la directora de norma y procedimiento de esta dirección que actualmente yo presido, Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana, podría formar parte del equipo que analizaría algunas cosas, y yo estaría en la mejor disposición de aportar dentro de mis posibilidades los conocimientos que tengo en alguno de esos proyectos. Buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra sugerencia. Gracias, Rómulo. César, por favor, tienes la palabra. No te escuchamos, César, creo que estás en mute. Perdón, es Ahora un poco sí. la línea de lo que planteó Rómulo, si la dificultad de cuantificar los recursos naturales, pero sí la necesidad de tenerlos inventariados y controlados, no tanto por el efecto directo, sino también por el efecto indirecto que puede tener en la economía de un país. Una deforestación puede cambiar un régimen de lluvia, o bien puede alterarse el régimen de un río que colabora con el riego de determinadas zonas. Por eso nosotros en la Argentina hace muchísimos años se sacó una ley que era de inventario de los glaciares, un poco por la importancia que los glaciares tenían en lo que acaba de plantear Rómulo, que es la parte de la provisión de agua en determinadas zonas. Por eso creo que sí, tenemos que hacer un esfuerzo muy significativo para la preservación, la medición física de estos bienes, a efectos de que en forma indirecta no alteren tanto a las personas como a la macroeconomía. De acuerdo, César, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hay algunas preguntas en el chat, me parece. No sé, Kerly, si me puedes ayudar con esas preguntas del chat. Buenos días. Sí, no, ya lo respondió Agustina, a la pregunta que realizaron por el chat. En caso... ¿La puedes comentar, por favor, para que todos sepamos? Sí, por supuesto, claro. En este caso, realizaron la pregunta respecto a cuándo se va a realizar la publicación
de la NIC SP 45 a la 48 en la página de IPSAS-B. Y en este caso, esta publicación se va a realizar en mayo, en las primeras semanas del mes de mayo. Sí, si puedo poner un poquito más, les quiero aclarar que tanto Camila, desde que yo inicié acá, veo su enfoque en tratar de conseguir que las NIC SP sean traducidas al español rápidamente. He consultado con el IFAC los tiempos y los horarios y quizás vamos a intentar de que en vez de que simplemente se traduzca el libro con todos los NIC SP, que el IFAC decida quizás empezar a traducir las NIC SP individuales para que ustedes puedan tener esas versiones en español antes, en vez de tener que esperar al ciclo del handbook. Perfecto, eso sería buenísimo. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Oscar, si puedo preguntar, yo creo que el comentario que hizo tanto Rómulo como César, quizás sería interesante que cuando ustedes desde de Perú manden ese email para ver el tema de la conformación de los grupos de trabajo, como está el interés en la parte de lo que vendría a ser el futuro o el existente programa del IPSASI con respecto a los reportes de sostenibilidad, que creo que los dos comentarios son relevantes en ese aspecto, que si Magalí, que es la persona que Rómulo mencionó, tiene manejo del inglés, que se sugiera para ser parte de esas discusiones. Y también es relevante quizás esa ley en Argentina con respecto a hacer el inventario de los glaciares, con respecto al cuidado del agua y demás. Creo que es algo para que ellos consideren ser parte de esos grupos. Sí, sí, perfecto. Yo supongo que en cada uno de nuestros países tenemos muchos especialistas en esos temas, porque pues nosotros tenemos abundantes recursos naturales, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo sé que se viene discutiendo, revisando, analizando cómo podemos llevar esto hacia la contabilidad, o al menos cómo revelarlo, cómo cuantificarlo, qué parte podríamos, digamos, asumir como derecho, como parte de los derechos de un país, ¿no? Y las obligaciones que están ligadas a ellos, si es que existen. Es un tema, de hecho, muy interesante y que debería tener o sea, bueno, digamos, materialmente debe ser sumamente importante, ¿no? Yo pienso en la experiencia de mi país y nosotros tenemos un montón de recursos minerales, ¿no? Titanio, oro, cobre, o sea, todo. Y eso, digamos, yo ya tengo identificadas las reservas probadas y probables. El gas, ¿no? En Bolivia también, en Colombia, petróleo, todo. Es muy interesante, muy interesante. Sí, César, adelante. No, a ver, yo hago una diferencia también en aquellos recursos que pueden ser cuantificables económicamente, como el oro, digamos, los minerales, los bosques, pero quizás hay otros activos naturales no tan tangibles que también merecen tener una consideración. Porque, por ejemplo, acá en la Argentina hace varios años se vendió en $2.000 millones el espectro 4G de telefonía, que en definitiva uno pregunta, ¿dónde veo el espectro 4G? ¿Sí? Hablando un poco en castellano, es un cacho de cielo que le vendimos a alguien, o también la ocupación que tenemos de 2 satélites en posiciones geosatelitales que también generan recursos para el país. ¿Por qué? Porque a través de los satélites se pueden vender productos. Creo que es mucho más amplio que una cantera, una mina o quizás otro recurso mucho más cuantificable y valuable en cuanto a una producción futura. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces yo voy a ocupar unos minutos solo para hablar de lo que va a ser el evento de presentación de los resultados del estudio. Dicho ese paso, yo lo tengo por aquí, ya lo tengo impreso. Espero que todos lo hayan podido leer. Hay muy buenas conclusiones y recomendaciones también del equipo que estuvo a cargo de la elaboración del estudio. Entonces esto se va a llevar a cabo el día 13 de abril, el día jueves a las 11 de la mañana, hora de Perú.
Perdón, 10 de la mañana. 10, ¿no es cierto? 11, creo, ¿no? Ya me confundí. Les acabo de enviar un correo. Sí, las 11 de la mañana de Perú vendría a ser las 10 de Toronto. Yo lo tengo agendado así. Y acá tenemos a las 12. Sí, en mi correo yo me confundí. Es a las 10 de la mañana hora de Perú. Si abren la invitación, es a las 10 de la mañana hora de Perú. Yo en el correo que les he enviado hace unos minutos, yo me confundí, puse 11, perdón, pensando en la sesión de hoy en realidad. Pero bueno, la idea es que ustedes compartan esa invitación con los stakeholders de cada uno de sus países, ¿no? Entiendo que para resolver o responder las preguntas del cuestionario cuando se estuvo haciendo el estudio, tuvieron que recurrir, yo lo hablo como experiencia propia, tuvieron que recurrir a algunas instituciones que están encargadas de monitorear o supervisar algunos de esos temas medioambientales. En mi país, por ejemplo, tengo o sea, involucrados en todo ese tema, están desde la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un Instituto Nacional de Estadística e Informática que lleva, digamos, el monitoreo de todo lo que es el cumplimiento de los ODS. Está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, está SUNAS, que supervisa todo lo que es el agua, y así, ¿no? Hay muchos organismos, y la idea es que todos ellos puedan ser invitados a un nivel, digamos, de directivos que puedan tomar alguna decisión, o por lo menos comprender cuál es el resultado de este estudio a nivel regional, y que sea pues de utilidad para futuras decisiones o futuras políticas públicas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles. Están libres de hacerlo. El evento va a tener traducción en línea del inglés al español y del español al inglés. También o sea, estamos además de la participación ya del ICSASB, ellos van a exponer en inglés. Vamos a aprovechar en invitar a nuestros colegas de Pulsar. También recientemente se contactaron conmigo desde un grupo parecido en África, que es parecido a Focal de los países pequeños de África. También los vamos a invitar a España, que recientemente hemos tomado contacto con ellos. Digamos, es un evento internacional, ¿no? Que no solamente es de América Latina, sino también de otros países del mundo, como les estoy comentando, y esperemos de que tenga pues una audiencia relevante, importante, ¿no? Y obviamente todo con el apoyo del BIT. También, no sé, Bianca, si tú quieres comentar algo más al respecto. Muchas gracias, Oscar. No, realmente estoy muy contenta y nuevamente felicitarles a todos porque este estudio es de ustedes, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que estos resultados se diseminen con todos los stakeholders posibles. Entonces también inclusive, Oscar, estábamos hablando de que vamos a invitar a nuestros colegas de la OECD para que también participen en el evento. Entonces estamos invitando a la mayor cantidad de audiencia posible para que se conecten en la sesión y puedan unirse con nosotros con todo este esfuerzo de lo que representa todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Hay muchos desafíos en diferentes áreas, es lo que ya se ha levantado, y la idea es que todos estamos haciendo esfuerzos, pero la idea es que podamos unir estos esfuerzos para poder hacer un proceso más eficiente. Entonces, ese realmente es el propósito principal, y como BID estamos muy encantados, vamos a participar en esta sesión. Mis colegas de países, posiblemente también el líder de la división de FMP también posiblemente esté en la sesión, así que pues bueno, estamos súper comprometidos con este proceso. Excelente. Muchísimas gracias, Bianca. Y bueno, ha sido un gusto verlos nuevamente, compartir unos minutos con ustedes. Sé que estamos muy atareados en estas épocas construyendo nuestros informes financieros para poder reportarlos al Congreso y demás. Así que espero que haya sido de mucha utilidad y ya estamos comunicándonos próximamente. Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hasta Buen día a luego. todos, Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Buenas chao. tardes. Hasta luego.